Buen día, ¿cómo estamos? Bendecidos en Cristo. La condición de los hijos de Dios es una condición de bendecidos. Y tenemos que entender esto igualmente porque somos uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esa es nuestra condición y esa es nuestra posición. Pero aquí la idea de todo esto no es que tú lo sepas repetir, porque si yo te pregunto, ¿tú eres uno en Cristo? Me vas a decir que sí. Pero en la realidad, en la experiencia, ¿eres uno en Cristo? ¿Te manejas como uno en Cristo? Ahí sí ya, como que ya no escuché tanto amén. Y nosotros estamos, fíjate, nosotros, ¿para qué te reúnes? La pregunta es, ¿para qué nos reunimos? ¿Para qué tú un día domingo que te levantas o desde un día antes o una semana antes, tú para qué te reúnes? ¿Para qué dices me voy a reunir? Hay gente que se reúne y dice voy a ir por mi bendición. Y necesitamos entender esto, nosotros en Cristo somos bendecidos. O sea, tú porque hoy te congregues no vas a ser más bendecido de lo que ya eres. Tú estás en Cristo, la Escritura dice que nosotros estamos plenos, pero tú te reúnes para saber, para entender, para conocer, para comprender, ¿sí?, la posición que tú tienes en Cristo. ¿Cuál es el lugar que tú tienes en Cristo para comprender lo eterno? De hecho, el tema de lo que te voy a compartir hoy se llama comprendiendo lo eterno, y nosotros fuimos diseñados por Dios para comprender lo eterno, porque fuimos trasladados, dice que de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo, y el reino de Jesucristo es un reino eterno. Por lo tanto, necesitamos nosotros comprender a qué reino nosotros fuimos trasladados. El problema es que cuando nosotros estamos frente a la Escritura, no sabemos separar entre lo que es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Entonces, cuando alguien no sabe hacer una separación entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, empieza a hacer una mezcolanza en su mente y aún en los conceptos que está teniendo en su vida, y quiere hacer cosas que ya no pertenecen al pacto vigente, al pacto en el cual ahora nosotros estamos o fuimos posicionados en Cristo. Existe una gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto las cosas eran incidentales. Usted analice en el Antiguo Pacto, lea en el Antiguo Pacto y podemos ver un ejemplo de José. José llegó a Egipto incidentalmente. Fue un incidente que José llegara a Egipto. José llegó a Egipto no porque Faraón así lo programó, sino que José apareció incidentalmente cumpliendo el propósito de Dios. ¿Quién era el que incidentalmente ponía a las personas y movía a las personas de acuerdo a su voluntad? Lo hacía Dios, ¿sí? Podemos ver otro ejemplo en David. Cuando David llegó y escuchó que el gigante estaba desafiando a los ejércitos del Dios Altísimo, él dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que ha desafiado a los ejércitos del Dios eterno? Dios incidentalmente, porque Saúl no planeó, pues vamos a traer a David y David es el ungido del Señor, porque de hecho Saúl no se había enterado, y cuando se enteró que él era el ungido de Dios, lo que él quería era matarlo. Pero incidentalmente él tuvo que estar ahí. Incidentalmente Dios introdujo a David al palacio para que aprendiera a estar en el palacio. ¿Qué fue lo que sabías tú que cuando David fue ungido rey, tuvieron que pasar 15 años para que David fuera el rey de Israel? ¿Sí sabías eso? O sea, no es que Samuel lo ungió como rey y al otro día él ya llegó y dijo, pues yo soy el rey, así que háganse a un lado. Sino que David tuvo que
entrar en un proceso de aprendizaje, ¿sí? Y fue llevado por Dios al palacio para tocar el arpa, para que Saúl encontrara consuelo, porque en la vida de Saúl Dios ya no tenía nada que ver con él. Por lo tanto, Saúl era atormentado. Pero tuvo que incidentalmente estar David ahí, tocando el arpa, al lado del rey. Imagínate estar al lado del rey. ¿Se aprenden cosas estando al lado de una persona de eminencia? Claro que se aprenden cosas. ¿Tú crees que aprendió cosas ahí? ¿Tú crees que se relacionó con gente ahí? ¿Tú crees que se dio cuenta de cómo se hacían las cosas? Se dio cuenta de muchas cosas. Sí, protocolos, todo lo que pudo ver. Y ahí conoció también a la que fue su esposa. Entonces, en el antiguo pacto Dios actuaba incidentalmente. Dios intervenía y las cosas se daban. Por desgracia, esa mentalidad incidental la seguimos teniendo en nuestros días, ¿verdad? Porque pensamos así y a veces oramos y le pedimos a Dios, Dios, tú tienes que actuar en este asunto. Y Dios dice, pues ahora al que he empoderado es a ti. Tú y yo somos uno. Y tú eres el que me representa ahora a mí en la tierra. Entonces, ¿cómo quieres que yo haga esto si ahora en este pacto en el cual yo te introduje, y ahorita vamos a ver esa ventaja de este pacto, ¿verdad? Porque el antiguo pacto todo era externo, todo era basado en obras. Pero ahora Dios quiere operar con nosotros de una manera distinta, o Dios opera con nosotros de una manera distinta. Entonces no podemos seguir teniendo una mente incidental. A veces nosotros nos metemos en problemas y vamos a Dios y le decimos, Dios, sácame de esta. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo una mentalidad incidental, ¿sí? Entonces, el problema aquí es que cambió el pacto y cambiaron los términos. Antes te decía que era algo externo, Dios operaba desde lo externo, pero ahora Dios opera desde el interior del hombre. Por eso es que la alabanza que se cantaba al final, de que el Padre y yo uno somos, esas son palabras que Jesús dijo. Pero eso también para nosotros es una realidad, porque ahora nosotros en Cristo somos uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Así es, amén. Y la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 16, nos habla acerca de esto. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Te acuerdas que en el antiguo pacto o en la ley de Moisés había una serie de leyes y normas que estaban escritas en piedra y que el pueblo tenía que darle cumplimiento? Pero dice que en este nuevo pacto lo que Dios hace es que pone sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque ahora Dios no opera desde fuera de nosotros, sino que ahora Dios opera en comunión con nosotros. El espíritu recreado tuyo o el espíritu recreado del hombre, ¿sí?, se une al espíritu de Dios, y ahora en el espíritu nosotros somos uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este nuevo pacto Dios ya no opera incidental, sino por procesos internos. Y eso nos lleva a tener un cambio de mentalidad. Ahora, dígale al que está al lado de usted, ¿a usted le urge tener un cambio de mentalidad? El problema es que a la gente no le gusta tener un cambio de mentalidad. La gente quiere seguir operando como siempre ha operado. Pero realmente a todos nosotros nos surge tener un cambio de mentalidad. De hecho, nunca va a acabar este proceso, ¿verdad? Durante toda tu vida vas a tener, Dios te va a ir
cambiando la mentalidad, te va a ir cambiando la mentalidad, y cosas que en este momento las entiendes de una manera, aunque vuelvas a escuchar la misma palabra, las vas a entender de una manera distinta, porque Dios te va subiendo de nivel de entendimiento. Así es. Y Dios te quiere cambiar la mentalidad por una mentalidad espiritual. Todos nosotros tenemos una mentalidad que fue generada en esta tierra por la familia, por el ambiente en el cual fuimos colocados, académicamente, estuvimos expuestos a tantas cosas en esta tierra que se nos generó una mentalidad. ¿Sí? Todos nosotros tenemos una mentalidad terrenal, una mentalidad que ya la traemos establecida. ¿Por qué? Porque a lo largo de todas las vivencias, a lo largo de toda la vida que hemos tenido, se nos generó una mentalidad. ¿Pero qué crees? Pregúntame qué. ¿Qué? Dios quiere cambiar esa mentalidad. Así es. Aquí el asunto es, ¿tú quieres? Amén. O sea, tú quieres porque Dios quiere. Y de hecho, Dios dice que lo mejor que puede pasar es que haya un cambio de mentalidad en tu vida. Pero tú quieres realmente que haya un cambio de mentalidad en tu vida, porque con el cambio de mentalidad viene el experimentar todo aquello para lo cual Dios te creó a ti. Yo no sé si tú te has puesto a pensar en tu vida, pero ¿tú crees que Dios quiere la vida que vives actualmente así? No. O sea, Dios siendo un Dios tan grande, tan poderoso, omnisciente, omnipotente, ¿tú crees que lo que vives ahora, Dios es lo que diseñó para ti? No. Pero Dios no te puede dar más de lo que tú puedes entender. Dios no te puede llevar a más de lo que tú puedas entender acerca de lo que Él ya planeó para ti. Fíjate lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, yo sé que sí, en este mundo tenemos un entendimiento de este mundo, pero dice que Dios nos dio el espíritu de Él para que sepamos lo que Él nos ha concedido, para que sepamos quiénes somos nosotros en Él, para que sepamos, obtengamos una identidad en Cristo. Usted tiene una identidad como persona aquí en la tierra. Si yo te pregunto, ¿tú quién eres? Bueno, ella dice, yo me llamo César, pero ese es su nombre. ¿Y tú quién eres? Ese es tu nombre. Bueno, fíjate cómo cambia cuando tú dices, soy hijo de Dios. Ahora, ¿se han preguntado qué implica ser hijo de Dios? Sí. O sea, ser hijo de Dios nada más es decir, cuando nos está yendo mal, soy hijo tuyo, Dios. Y tus hijos, pues, somos tus hijos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, se tiene que generar en nosotros una identidad. Por eso dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora, ¿qué nos ha concedido Dios? Todo. Sí, todo. ¿Qué es todo? La salvación. Salvación. Vida eterna. Perdón. Justificación. Una nueva vida. Una vida nueva. Pero no nos ha concedido ser parte de su reino. Sí. No nos ha concedido ser parte de su propósito eterno. Sí. No nos ha asignado a esta tierra para representarlo a Él. Todo eso es lo que Él nos ha concedido a nosotros. Y faltan muchas cosas de lo que Él nos ha concedido. Nos ha concedido tener esa comunión con Él. Así es. Entonces, es importante que ahora, cuando nosotros le compartimos a la gente, ¿cómo le compartimos a la gente? ¿Cómo invitas tú a una persona a que se congregue o a que conozca a Dios? ¿Cómo es que tú le haces esa invitación a esta persona? Y sobre todo, si está pasando un problema, ¿qué le dices? ¿Cómo la invitas? ¿No los invitan?
por los testimonios, pero ¿qué le dices? Generalmente le decimos, ven, mira, Dios te va a resolver tus problemas. Desde ahí ya empezamos mal, ¿verdad? Porque fíjate, estamos comprometiendo a Dios a que resuelva el problema de una persona. ¿Y qué pasa si Dios no le resuelve el problema a la persona? Va a llegar, va a estar aquí 15, 20, un mes y va a decir, no, esto no funciona. O sea, a veces hemos compartido como si fuéramos pares de sufrir. ¿Sí? Usted venga y aquí se le va a dar, no, o sea, realmente no es así, porque estamos mintiendo. Debemos dejar de decirle a la gente, ven, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Tenemos que invitar a las personas a participar de los procesos de Dios. Empieza a entender, empieza a conocer. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Yo sé que si tú lo has escuchado muchas veces, ¿verdad? Y te lo citan conferencistas que hablan acerca de superación personal, pero ¿sabías que Romanos 12:2 dice eso? De hecho, en la versión parafraseada lo dice así: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. En Reina Valera dice, no os conforméis a este siglo. ¿Verdad? Dice, mejor dejen que Dios, no lo voy a, todavía no toca, pero bueno, lo leemos si quieren. Romanos 12:2, ya lo tiene ahí, ¿ver? Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien de manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Ahora, cuando tú le compartes a la gente que cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir, ese es un problema. Porque la gente, ¿qué no quiere hacer? No quiere, o sea, la gente no quiere hacer cambios. La gente quiere milagros sin que pase nada, sin hacer nada, ¿verdad? Sí, escucha esto, cuando nos educamos, nos instruimos en la vida del Espíritu y los incidentes externos no podrán trastornar nuestra estructura espiritual, porque sé quién soy y a qué he sido llamado. Para Dios y para usted, es muy importante que usted se eduque en la vida del Espíritu, porque en la vida normal o natural tenemos incidentes, hay enfermedades, hay problemas con los hijos, hay problemas en el matrimonio, hay problemas económicos, hay problemas de todo tipo. Esos son incidentes. Si usted no está bien cimentado en la vida del Espíritu, ¿cómo va a reaccionar usted ante los incidentes de la vida? ¿Qué va a decir? Dios ya me abandonó, Dios no está conmigo, y eso que yo me esfuerzo tanto por estar con Dios. ¿Qué va a pasar cuando las cosas no pasen según lo que nosotros tenemos planeado? Nos decepcionamos, nos molestamos con Dios. Hay gente que vive molesta con Dios por cosas que Dios no tuvo nada que ver, sino que son consecuencia de las decisiones que la misma persona tomó, o son parte de la cosecha de lo que se sembró. Entonces, cuando nos educamos, nos instruimos en la vida del Espíritu, y los incidentes externos no podrán trastornar nuestra estructura espiritual, porque sé quién soy y a qué he sido llamado. Usted lea la Escritura y dése cuenta que todos aquellos hombres que fueron llamados por Dios o que fueron usados por Dios tuvieron incidentes en su vida. ¿A poco usted cree que cuando José llegó al palacio
antes de llegar al palacio a ser el segundo de Faraón, tuvo incidentes en su vida. Sí. Fue rechazado por su familia, fue vendido como esclavo, fue encarcelado. Todo eso es lo que pasó. Fueron incidentes en su vida. David tuvo incidentes. Sí. Tuvo incidentes durante toda su vida. Y puede seguir nombrando. El apóstol Pablo tuvo incidentes en su vida. Mucho. Fue apedreado, fue azotado, le picó una serpiente. Y podemos ver todo lo que pasó en su vida. Hubo incidentes. Si alguien le dijo que usted en Cristo, usted va a ser intocable, ese no es así. Pero cuando usted está cimentado en el entendimiento espiritual, usted sabe que lo que está pasando es un incidente, es algo que es momentáneo, es algo que aún hasta le va a servir para tener un entendimiento. Todo incidente viene para probar nuestra capacidad de reacción, de cuánto respetamos la palabra que nos ha sido enseñada. Va a haber incidentes. De hecho, dentro del mismo cuerpo de Cristo va a haber incidentes. ¿Verdad? Va a haber incidentes. Que no me habló, que me hizo cara, a lo mejor no te escuchó, a lo mejor así tiene la cara y tú estás viendo cara. Todo incidente viene para probar nuestra capacidad de reacción, de cuánto respetamos la palabra que nos ha sido enseñada. Sacará a flote la vida que cultivamos. Eso es el Evangelio, eso es madurez. Ahora, cuando hablamos de la vida que cultivamos, aunque nosotros somos espirituales y todo el tiempo somos espirituales, pero podemos operar según la carne. ¿Sí? Aunque tú eres hijo de Dios y fuiste trasladado, ¿verdad?, de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo, pero todavía tú puedes operar en la carne. Y si tú operas en la carne y continuamente y constantemente operas en la carne, cuando te encuentres ante incidentes en tu vida, ¿cómo vas a responder? Como un carnal, como una persona terrenal, como una persona que no tiene un entendimiento espiritual, como una persona inmadura, como una persona incongruente, como una persona que no da testimonio de la verdad que está en él. Pero si usted cultiva lo espiritual en su vida, usted sabe que eso es un incidente y sabe que lo que está pasando es algo pasajero, y lo que va a salir a flote es su fe, su entendimiento, su conocimiento que tiene acerca de Dios. Es más, usted, aún aunque esté bajo una enfermedad, usted va a declarar lo que Dios está obrando en usted. Así es, Señor. Y usted no va a andar ahí, es que yo, no, sino que usted, aunque esté pasando por enfermedad, usted va a declarar lo que la palabra dice acerca de usted. Amén. Muchos creyentes han sido libres en sus vidas en el sentido de haber recibido a Cristo y haber sido salvos. Fíjate, eso es algo importante. Muchos, yo creo que todos los que estamos aquí, hemos experimentado esa libertad en nuestras vidas, en el sentido de haber recibido a Cristo y de saber que somos salvos. Usted no está luchando por su salvación. Su salvación vino por la obra de Cristo en la cruz. Así es. Pero, escuche esto porque esto es lo importante. Pero al no educarse en el Espíritu, son salvos, pero con las manos vacías. Un salvo con las manos vacías es aquel que tiene todo, pero no accesa a nada. Y así hay mucha gente que es salva, que ha alcanzado salvación en Cristo, que tiene comunión con Dios, que tiene salvación,
que es bendecido, heredero, que es hijo, Tiene la gracia. que tiene todo de parte de Dios, pero vive como si no tuviera nada. ¿Sí? Y manos vacías no tiene que ver con economía, ¿eh? Manos vacías tiene que ver con recursos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace unas semanas nos hablaban acerca de los recursos, acerca de las riquezas De Cristo. del reino? ¿Sí? Y todas las riquezas de Cristo están al alcance de todos los hijos de Dios maduros, para que ellos puedan resolver todos los asuntos de la vida. Entonces, nosotros necesitamos aprender a accesar a esos recursos, porque manos vacías son todos los recursos que nos faltan para resolver los asuntos incidentales. A veces hay cosas que no resuelves con dinero. Hay cosas que resuelves con una palabra de entendimiento, con sabiduría, con una decisión correcta, con una acción correcta, ¿sí? Y todos esos recursos están en Cristo para que nosotros podamos accesar a esos recursos. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos no salieron con las manos vacías. Ellos salieron con todos los recursos que necesitaban para su camino hasta la tierra prometida. Sí, Dios les dijo, van a salir, vayan y pidan a sus vecinos. ¿Sí? Y dice que los vecinos le pidan ropa, joyas, todo lo que ustedes les den, vayan y pidan. Y dice que dice la escritura, lo lees después en Éxodo 12:36, no lo vamos a leer ahorita, lo lees y dice que ellos les decían, tomen todo y váyanse. O sea, ya no nos queremos ver aquí, váyanse, por favor váyanse. Dios pone todos los recursos que necesitamos para operar en esta vida. Amén. Mientras más entendidos estemos en la vida del Espíritu, sabremos que la vida en Cristo, más que gobierno, tiene que ver con gobernabilidad. Dios, ¿usted cree que Dios tenga problemas de gobierno? No, Dios gobierna. Pero ahora la otra pregunta es, ¿usted tiene problemas de gobernabilidad? Sí. ¿Verdad que sí? Si ustedes, como muchas personas, usted va al médico, el médico le hace un chequeo, el médico le da una receta, usted va a veces, ¿verdad? Porque a veces dice, ni sabe. Usted va y le paga y usted dice que no sabe. Bueno, usted va y le paga pero si bien le va, usted va y compra todo el medicamento, pero usted, como tiene problemas de gobernabilidad, se toma el medicamento cuando quiere y como quiere. ¿Sí o no? Sí. Ese es un problema de gobernabilidad en algo tan sencillo. ¿Sabe qué está en juego? O sea, si usted atenta contra su propia vida, usted mismo atenta contra su propia vida, ¿sí se da cuenta cómo hay problemas de gobernabilidad? Sí. Y bueno, si le va bien, dice, pues me lo voy a tomar así. Si le dice cada 8 horas, usted dice, pues cada 6 horas para que haga. ¿Sí se da cuenta cómo es un problema que tenemos? Mientras más entendidos estemos en la vida del Espíritu, sabremos que la vida en Cristo, más que gobierno, tiene que ver con gobernabilidad.
O sea, nosotros tenemos un problema de gobernabilidad. No nos gusta ser gobernados. Aún no nos gusta ser gobernados por Dios, aunque eso sea lo mejor que nos puede pasar en la vida. La Escritura dice que... ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Dice buscar primeramente el reino, y tiene que ver con gobierno. El reino o el gobierno de Dios, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Ahora, ¿usted es una persona gobernable y se deja gobernar por Dios? ¿No será el problema que cuando usted quiere algo, usted no se deja gobernar, y porque no se deja gobernar no hay añadiduras en su vida? Porque usted quiere hacer las cosas a su manera. Les decía, Dios no tiene problemas de gobierno, pero nosotros sin un entendimiento correcto sí tenemos problemas de gobernabilidad. Usted tiene al Espíritu Santo en su espíritu, pero de allí a que su cuerpo obedezca al Espíritu Santo que vino a su vida a gobernar para que experimente la vida y salud de Dios, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Porque usted tiene el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios lo impulsa. Nunca, yo no sé si usted ha sentido esos impulsos de Dios cuando de repente sientes el impulso y dice, Dios te hace sentir o te hace saber o escuchas o imaginas, como tú lo quieras decir, que imaginas que te dice, háblale a esta persona. Y todavía así tú como, pero yo ¿por qué? Háblale. O otras veces es, ayuda a esta persona, dale 100 pesos. Y tú volteas a ver, ¿será Dios? Porque muchas veces tenemos esos problemas, ¿verdad? De que no, o queremos, desde el interior tenemos la intención de hacer algo correcto, pero nada más está la intención, pero nosotros mismos la frenamos. ¿Por qué? Porque no somos personas gobernables, y lo que Dios quiere es que nosotros seamos dóciles para que Él gobierne nuestra vida, que es lo mejor que nos puede pasar. Muchos no han logrado ver a Dios como Señor y creen que ellos mismos son sus señores porque son ingobernables. Quieren gobernar, pero no se sujetan a la autoridad. Y dile hasta a tu lado, así como mi chavo. O sea, realmente eso es algo muy importante. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué mis hijos son como son? ¿Dónde lo aprendieron? ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces nosotros consciente o inconscientemente estamos estamos modelando, ¿sí?, un modelo de ingobernabilidad. Nosotros mismos lo estamos generando, y tenemos que tener una mentalidad que pueda entender la sujeción, ¿sí?, que podamos aprender a sujetarnos. ¿Por qué hay tanto problema en nuestro país, en la sociedad? ¿Por qué hay tanto problema, tanta inseguridad, todo lo que existe? ¿Por qué hay tanto problema? Porque la gente es ingobernable, porque la gente no se sujeta a las autoridades, ¿sí? Y porque aún las autoridades que están para eso tampoco se sujetan a nada, a las leyes, ¿sí? Y de ahí nace la corrupción, ¿sí? ¿Y cuándo vamos a acabar con la corrupción? Si a veces hasta los mismos hijos de Dios, que deberíamos ser gobernables, entramos al moche, entramos a la misma corrupción. En la Escritura, en el Evangelio
según San Mateo, capítulo 8, versículo del 5 al 10, podemos ver una situación de una persona que entendía acerca de gobierno. En ese tiempo, o en tiempos de Jesús, sabemos que Roma era el imperio dominante en todo el mundo conocido en ese entonces. Y que un solo hombre gobernaba toda una región que ni siquiera la conocía. O sea, con eso te digo todo. Un solo hombre gobernaba territorios que ni siquiera conocía. Pero tenía gente que sabían sujetarse a la autoridad superior. Y con un entendimiento de sujeción a la autoridad superior, este solo hombre gobernaba territorios que digo que ni los conocía. Pero un hombre que entendía acerca, eso es lo que le llamamos el principio del centurión. Un centurión era un soldado romano que estaba a cargo de 100 hombres. O sea que él sabía gobernar. Pero lo importante de aquí es, él plasma las dos caras de la moneda. Pero lo primero que él dice, ahorita lo vamos a leer, pero lo primero que él dice, y nótelo usted, dice, también soy hombre bajo autoridad. Él no dijo, yo soy centurión y tengo 100 hombres, porque a quien se lo estaba diciendo sabía que él era un centurión y sabía que tenía 100 hombres a su cargo. Pero él no hizo alarde de que tenía 100 hombres a su cargo. Él lo que dijo es, yo soy hombre bajo autoridad. Yo soy un hombre que me sujeto a la autoridad superior a mí. Dice, y porque yo soy un hombre que me sujeto a una autoridad superior, los que están abajo de mí se sujetan a mi autoridad. Y le digo a este, ve, y va. Le digo al otro, ven, y viene. Si te das cuenta, cuando nosotros aprendamos este principio, cuando nosotros vivamos en este principio de sujetarnos a la autoridad de Dios, cuando tú te sujetas a la autoridad de Dios, cualquiera se sujeta a tu autoridad. Si tú eres una persona ingobernable, también tus subordinados van a ser ingobernables contigo. Mateo 8, versículo del 5 al 10, y dice así: entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y dice, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ven, y va, y al otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Imagínate en este tiempo que pudieras encontrarte con el Señor y que te dijera: voy a tu casa. Sí, vamos a armar la fiesta, subes al Face, va a ser el Señor en mi casa. O sea, pero este hombre conocía al principio y le dijo: no. O sea, no necesitas ni siquiera ir. Así como yo me sujeto a una autoridad superior, yo sé que tú tienes autoridad. Y solamente con que tú digas la palabra, mi siervo sanará. El centurión reconoció la autoridad de Jesús y reconoció que estaba bajo autoridad. Ese principio es un principio que como hijos de Dios necesitamos entender y comprender. ¿Queremos tener autoridad? ¿Cuántos quieren tener autoridad? Sí. ¿Sí? Sujétense a la autoridad superior. Sujétese. Y sujetarse a la autoridad superior son cosas bien sencillas. Desde el policía que está
allá afuera. Para ti puede ser insignificante, pero es una autoridad. Todo aquello que requiera o que haya una norma aún terrenal, necesitamos nosotros aprender a sujetarnos a esa autoridad. Es por ello que necesitamos entender por el Espíritu qué es la mente de Cristo. Como cuerpo de Cristo se nos ha dado la mente de Cristo. Primera carta a los Corintios 2, 9 al 12 dice así: pero como se dice en las Escrituras, Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto ni oído, ni siquiera pensado. Estas son las cosas que Dios nos ha manifestado por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino el Espíritu que está en el interior del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Imagínate, lo que Dios quiere es que tú entiendas las cosas que Él te ha dado. Y dice que son cosas que nadie ha visto, ni oído, ni nadie ha pensado. Todas esas cosas Dios quiere hablarlas a nosotros. Pero ¿para qué tenemos al Espíritu? La misma Escritura nos dice, ¿para qué tenemos al Espíritu? Según lo que dice la Escritura. ¿Para qué? Para enseñarnos. Dice, según el apóstol Pablo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido? Hace rato lo preguntábamos. ¿Qué nos ha concedido Dios? Salvación, vida eterna, perdón, comunión, participación en el propósito eterno. Todo eso son cosas que Dios nos ha concedido a nosotros. Ahora, si ya nos las concedió, ¿estamos participando de todas estas cosas? ¿Estamos viendo estas cosas como una realidad o lo estamos esperando como algo futuro? Porque mucha gente espera su salvación como algo futuro, cuando se muera, cuando llegue al cielo. ¿Sí? Y realmente todo esto es una realidad que ya tenemos en Cristo. ¿Sí? Es el ahora, es parte del ahora, es parte de las riquezas que Dios nos ha dado para que nosotros podamos representarle en esta tierra. Los hijos de Dios debemos de hablar de las cosas que Dios nos ha concedido. La vida de fe comienza sabiendo lo que Dios nos ha concedido. Por eso te decía que cuando invitas a una persona, invítala al proceso de conocer lo que Dios le ha concedido, la realidad que ya nosotros tenemos en Cristo. Primera carta a los Corintios 2:13 dice así: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cada vez de que tú entiendes alguna verdad espiritual, la vas acomodando y vas armando ese rompecabezas o vas poniendo esas piezas que hacen falta en tu vida espiritual. Ese entendimiento espiritual va cada día creciendo, no porque nos falte del Espíritu, sino porque en el entendimiento tenemos que entenderlo y tenemos que avanzar para poder tener una expresión aquí en la tierra. El propósito de la mente de Cristo es que alcancemos madurez. ¿Sí? Ese es el propósito de la mente de Cristo, de que cada hijo de Dios alcance madurez. Según lo que usted ha leído acerca de Jesús en los evangelios, ¿era una persona que tenía madurez? Sí, era una persona que tenía una madurez, ¿verdad? A la edad de 12 años, cuando se perdió, la respuesta que le dio a sus padres fue: en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Eso es madurez? Sí. ¿Tiene que ver con madurez? Ahora nuestros hijos a la edad de 12 años entienden algo de eso. A la edad de 20 años tienen un entendimiento de involucrarse en los negocios del padre. A los 30 años
tienen un entendimiento de involucrarse en los negocios del Padre. Tienen un entendimiento de caminar con Dios, de lo que Dios está haciendo. Tienen un entendimiento. ¿Te das cuenta? Madurez es cómo reaccionamos ante los incidentes, accidentes o situaciones no previstas de la vida. ¿Cómo reaccionamos? ¿Hacemos berrinches? ¿Nos enojamos, tiramos, rompemos, gritamos? ¿Nos hacemos los ofendidos? ¿Nos hacemos las víctimas? ¿Cómo es que nosotros reaccionamos? Porque Dios nos ha dado todo para que nosotros tengamos madurez. Dios quiere que nos podamos ver en Él y que el poder de Él se manifieste en nosotros. O sea, tú tienes que verte en Cristo, porque esa es tu realidad. Tú estás en Cristo. Lo que Dios quiere es cambiar la naturaleza de nuestra mentalidad. Ahora, ¿cómo es que cambiamos la naturaleza de nuestra mentalidad? ¿Qué es aquello con lo que más nos alimentamos? ¿Con qué cultivas tu mente? ¿Quién instruye tu mente? ¿Quién instruye tu mente? No me contestes ni digas nada, solamente tú, ¿quién instruye tu mente? ¿O quién instruye tu mente? Tú vienes el domingo 40 minutos, 45 minutos e instruyes tu mente en las cosas del Espíritu. Y posiblemente el miércoles lo vuelvas a hacer. Y aquellos que hacen un devocional, posiblemente 10, 15 minutos al día. Y de ahí, ¿qué instruye tu mente? ¿Qué agrupación? ¿Qué artista? ¿Qué red social? Si te das cuenta, lo que Dios quiere es cambiar la naturaleza de nuestra mentalidad. Pero si nosotros insistimos en meterle a nuestra mente más lo terrenal, ¿qué es lo que se va a manifestar? Lo terrenal. Acuérdate que tú eres lo que comes. Primera carta a los Corintios 15, 47 al 49 cita así: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero aquel que no cultiva lo celestial en su vida, sigue trayendo la imagen del terrenal. Y cuando se encuentra ante situaciones, conflictos y todo tipo de asuntos o incidentes en su vida, ¿quién crees que sale a flote? El terrenal. El terrenal. ¿Verdad? Y se siente como un simple terrenal que vive atormentado. ¿Ya ven cómo sale lo terrenal? ¿Quién lo dijo? Pero solo soy un simple. ¿Sale lo terrenal? Dios nos está llevando de tener una mentalidad terrenal, porque en su momento todos la traemos instalada de fábrica, a una mentalidad celestial. Los sentidos externos se alimentan por información, toda la información que usted le meta, ¿sí? La mente de Cristo funciona por discernimiento espiritual. Los dones del Señor son las capacidades creativas de Cristo
en nosotros. ¿Sí? Los talentos son las capacidades que nosotros tenemos, pero los dones del Señor son las capacidades de Cristo en nosotros. ¿Qué capacidades tenía Cristo? ¿Cristo tenía capacidades creativas? Claro que sí. Claro que sí, Cristo tenía capacidades creativas, ¿verdad? Porque dice que en la creación, en el principio, ¿estaba Cristo ahí? Sí. En el principio dice que Dios creó los cielos y la tierra, y solamente con su palabra las cosas iban siendo creadas. Ahora, ¿usted cree que si usted opera en la mente de Cristo, habrá capacidades creativas en usted? Sí, amén. Capacidades creativas para vivir diferente, para su negocio, para su empresa, para su asignación en la tierra, para mostrar a Cristo a los demás. Todas esas capacidades creativas estarán o no estarán. Sí. Todo eso está, todo. Operar en la mente de Cristo es operar en esas capacidades creativas. ¿Sabían que muchos de nosotros no estamos usando las capacidades creativas que tenemos en Cristo? Porque estamos enredados en asuntos netamente terrenales. Yo no le digo que deje su trabajo, su negocio, su profesión, no. Esa es su asignación, Dios se la dio y de esa manera usted puede subsistir aquí en la tierra. Pero jamás debe de perder el cielo, jamás debe perder la espiritualidad, porque usted es espiritual en todo tiempo. Usted no deja de ser espiritual en ningún lugar. Usted no puede separar, decir lo espiritual y lo secular. La palabra secular no existe para nosotros. Nosotros somos espirituales en cualquier lugar donde nosotros estamos. Y usted fue diseñado para mostrar la vida del Espíritu que a usted lo habita en ese mundo lleno de tinieblas. Por eso es importante que usted aprenda a operar en la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo nos muestra cosas que ojo no vio, que oído no oyó y que no han subido en el corazón del hombre. Porque podemos ver cosas que los demás no pueden ver. Todo eso es con la mente de Cristo. O sea, ¿usted se ha dado cuenta cómo los impíos, como dice la Escritura, los impíos ganan territorio? ¿Sí se dan cuenta a qué magnitud ahora aquellos que no tienen nada que ver con Dios ganan territorio? Se manifiestan, se expresan, se exhiben sin ningún problema. ¿Por qué pasa eso? Ellos ganan territorio porque hay muy poca gente cultivando la mente de Cristo. Porque si la mente de Cristo se establece en nosotros, y primeramente en la iglesia, en nosotros, y la desarrollamos, la mente de Cristo funciona por discernimiento espiritual. El día que alguien se quiera levantar en nuestra contra, porque también eso es algo importante, muchos no quieren mostrar la grandeza de Dios porque se me van a venir todos encima. Pero el día que alguien se quiera levantar en nuestra contra, solo le quedarán dos caminos: o se convierten o Dios los va a sacar de la escena, porque no puede alguien permanecer resistiendo algo que Dios quiere hacer. Amén. Así es que usted no tenga miedo Amén. de manifestar lo que usted es en Cristo, ¿sí? Que a usted no le dé pena de decir quién es usted en Cristo. Usted no se detenga para crecer en ese entendimiento espiritual, porque en Dios nosotros tenemos todo presupuestado, y Dios, en este caso, Dios sí respalda la vida de sus hijos. Amén. Pero tenemos que hacer ese entendimiento. Tenemos que entender las cosas espirituales, tenemos que darle el lugar que le corresponde a las cosas del Espíritu, porque no hay otro lugar. No hay otro lugar donde estemos más seguros nosotros. No hay otro lugar a donde podemos ir, solamente a Él, porque como se le dijo en una ocasión a Jesús, solamente Él tiene palabras de vida Eterno. eterna. Amén. Oramos. Padre eterno, gracias
por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti somos bendecidos, porque en ti, Señor, tenemos todo, Señor, y no nos hace falta nada, porque en ti, Señor, estamos seguros, porque tú eres el todo en nosotros. Gracias, Padre, gracias, y te pido que toda esta palabra que tú nos has dado el día de hoy pueda llegar a todos aquellos que necesitan conocerte, entenderte y vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, pues les pedimos compartan este mensaje para que más gente sea edificada en esta verdad presente. Nos vemos a la próxima.